5, versículos del 1 al versículo 11. ¿Listos? Si gusta ponerse de pie, si no puede, está bien. Leemos alternadamente, yo el versículo 1, ustedes el 2, y en el 11 nos leímos todos juntos. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Ya oramos. La semana pasada comenzamos acerca de las bendiciones de la justificación. Y la primera bendición, hermanos, que estudiamos la semana pasada es que tenemos paz para con Dios. Cuán importante, hermanos, es la paz en la vida de cada persona. Tenemos paz para con Dios, y esa paz viene, dice el versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermanos, es por gracias a Dios y gracias a Jesucristo. Entonces, esa paz habíamos mencionado, de la cual, hermanos, Jesucristo habló a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que tanto necesita el hombre lejos de Dios, hermanos, alejado de Dios, no hay paz. Dice, no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Entonces, primera bendición que tenemos acerca de la justificación, hermanos, es paz para con Dios. Y qué bendición, hermanos. Cantamos ese himno que dice: de paz inundada mi senda ya esté, ocurra la mar de aflicción. Y el coro dice: tengo paz, o estoy bien con mi Dios. Y esa paz viene solamente a través de Jesucristo, por medio de la justificación. Segunda bendición que estudiamos la semana pasada, hermanos, tenemos entrada a esa gracia. Versículo 2 dice la palabra de Dios: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esa gracia, hermanos, esa gracia que se manifestó, que dice Tito, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Esa gracia que tanto necesitaba la humanidad. Y al haber sido justificados por la fe, hermanos, también tenemos entrada a esa gracia. O más bien, haber sido traídos por Dios mismo a la esfera donde reina la gracia de Dios. Tenemos entrada a esa gracia. Y dijimos la semana pasada, hermanos, todo es por gracia. Amén. Todo es por gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Vivimos la vida cristiana por la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios, hermanos, no podemos hacer nada. Entonces, gracias a Dios, tenemos entrada a esa gracia a través de la justificación. Pero también, hermanos, tenemos esperanza. Versículo 2. Al final dice la palabra de Dios, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está, hermanos, tenemos esperanza firme, una esperanza segura, una esperanza, hermanos, en Dios. Tenemos esperanza. Qué difícil es vivir sin esperanza. La gente
vive con temores. Por ejemplo, mirando la situación que en el mundo sucede, hay mucha gente que, hermanos, vive con temores, pero el cristiano tiene esperanza. Amén. Justificados, tenemos paz para con Dios, entrada a esa gracia, tenemos esperanza, una esperanza segura en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo. Una esperanza, hermanos, como esa esperanza que tenía Abraham, que estudiamos la semana antepasada, ¿se acuerda? Que creyó en esperanza contra esperanza. Y aún, hermanos, aunque vienen las tribulaciones, porque dice ahí, ¿verdad? Que vienen las tribulaciones, pero esa esperanza está firme, y en medio de las tribulaciones, la esperanza se arraiga más en Dios, y nos mantenemos firmes, hermanos. Gracias a Dios por las tribulaciones, porque las tribulaciones en la vida de cristiano nos lleva a arraigarnos y a poner nuestra fe y esperanza en Dios. Amén. Bueno, es lo que debería de llevar al cristiano. Algunas veces, hermanos, por diferentes razones, puede ser que en vez de acercarnos más a Dios, nos aleja de Dios. Pero si usted está firme, si usted ama a Dios y ha entregado su vida a Cristo, en medio de las tribulaciones, hermanos, nuestra esperanza crece más en Dios. Entonces, tercera bendición, ¿verdad? La esperanza. Número 4, miramos la semana pasada, el amor de Dios fue derramado, derramamiento del amor de Dios. Versículo 5 al versículo 8 dice la palabra de Dios de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y versículo 8, hermanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Cristo murió por nosotros. El derramamiento del amor de Dios. Versículo 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, Dios es amor, son unos atributos. Pero sabe una cosa, Dios nos ama. Dios nos ama tanto que hizo, hermanos, lo que ningún hombre podía hacer. Murió por nosotros. Murió por sus enemigos para salvarnos y darnos la justificación, la salvación. Entonces el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y la pregunta es: ¿de qué manera podemos ver el amor de Dios derramado en nuestros corazones? Dice el versículo: por el Espíritu Santo que, hermanos, que mora en nosotros. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Efesios capítulo 1 nos enseña, hermanos, y ahora podemos sentir la presencia de Dios. Cuando se está pasando por dificultades, bueno, Dios nos consuela a través de su Espíritu Santo. Dios está con nosotros, Dios nos anima, Dios nos guía, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese es el derramamiento del amor de Dios. Y el versículo 8, hermanos, es un versículo muy, muy conocido. Dice el versículo 8 una vez más: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Usted, quizás alguien dijo, una persona puede morir por un hijo, es posible, pero morir por un enemigo, hermanos, es difícil. Pero el Señor murió por nosotros. Entonces, la fe, la esperanza y el amor combinadas dan al creyente paciencia en las pruebas de la vida. Se lo repito: la fe, la esperanza y el amor combinadas dan al creyente paciencia en las pruebas de la vida. Y la paciencia, hermanos, hace posible que el creyente crezca en carácter y llegue a ser un creyente maduro en medio de las pruebas. Por eso dice, hermanos, que la esperanza no avergüenza. Y cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo del 1 al versículo 4, si quieren ir conmigo rápidamente, y qué dice Santiago cuando estemos pasando, hermanos, por pruebas, por tiempos difíciles. Bueno, miren lo que dice: y eso es posible, hermanos, a través de la justificación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Santiago capítulo 1,
Dice, versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí está, hermanos. Entonces, en medio de las pruebas, hermanos, necesitamos la paciencia. Y la paciencia, hermanos, mire, la fe, la esperanza y el amor combinadas al creyente producen paciencia en medio de las pruebas. Y las pruebas, dice la palabra de Dios, hermanos, son para nuestro propio beneficio. No lo entendemos muchas veces. Nadie quiere pasar por pruebas, pero hermano, es necesario las pruebas. Y en medio de las pruebas, el amor de Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y en medio de las pruebas, hermanos, Dios está trabajando en nuestro corazón para madurar nuestra vida espiritual. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y todo eso tiene que ver con el amor de Dios. Dios es amor, Dios me ama. Y como Dios me ama, no me va a permitir pasar por tiempos difíciles. Hermano, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Las pruebas son necesarias. Amén. Y debemos darle gracias. Pero en medio de la prueba, recuerden, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Número 5, ahí nos quedamos, hermanos. Número 5, otra bendición de la justificación. Número 5, librados de la ira de Dios. Versículo 9, dice la palabra de Dios. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué? Salvos de la ira de Dios. Mire, hermano, si el Señor ya hizo lo más difícil, o sea, ¿qué fue lo más difícil? Morir por los pecadores. El justo por los injustos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Señor ya hizo lo más difícil, ¿usted cree, hermano, que Dios no hará lo demás? Claro que sí. Por eso Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Primer mucho más que leemos en el versículo 9. La idea es que si Dios hizo las cosas mayores que se mencionan, hermanos, con mucha más razón hará las cosas menores que siguen. Si Dios ha obrado la justificación en el altísimo costo que Él tuvo que pagar a través de Jesucristo, su Hijo, la muerte de Cristo, con toda lógica, hermanos, salvará a los que declaró justos de la ira que ha de venir por causa del pecado. Y dice la Biblia, hermanos, cómo fuimos justificados. Versículo 9, una vez más, pues mucho más, estando ya justificados, y eso es importante, en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios. En su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, justificados por su sangre. La demanda de la justicia de Dios debe ser satisfecha, hermanos. En Romanos 3:24, si gusta ir conmigo una página atrás, Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia. Una vez más, todo es por gracia. Entrada a la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La relación entre la justificación y la muerte de Cristo es indicada. Nuestra justificación requería, hermanos, escuche, la muerte de Cristo. La sangre apunta al sacrificio, a la ofrenda, salvos por medio de él, de la ira de Dios. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿cuál ira de Dios? ¿Cuál ira? Bueno, estudiamos hace ya varias semanas atrás, Romanos, regresemos a Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor, Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿está ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. A veces, hermano, uno se pregunta al mirar, ¿verdad?, la maldad en el mundo.
Y uno se pregunta, ¿acaso Dios es ignorante de la maldad? ¿Acaso Dios no mira la situación? Hermano, Dios es paciente para con los hombres. Y Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta, para que el hombre busque a Dios. Cuando usted va al libro de Génesis capítulo 6, cuando leemos, hermanos, la generación en los días de Noé, dice la Biblia que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Y Dios dijo no más, y Dios decidió traer un diluvio. La ira de Dios se revela desde el cielo, hermanos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero tarde o temprano el Señor, hermanos, tratará con el pecado del hombre. Entonces dice respecto a la ira divina, ya miramos Romanos 1:18, el rescate de esta ira por medio de la obra mediadora de Cristo. Y en consecuencia, por Cristo mismo, Cristo, hermanos. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que pasó, hermanos? Para que podamos entenderlo. Dice el versículo, volviendo, ¿verdad?, al versículo número 9, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Por él seremos salvos de la ira de Dios. Si Dios nos salvó, hermano, cuando éramos enemigos, ¿cuánto más seguramente nos guardará salvos ahora que somos sus hijos? Hay una ira venidera que la Biblia habla, hermanos, pero ningún verdadero creyente la experimentará. Por él seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre todo persona, ¿verdad?, que no se arrepiente, que no busca a Dios, pero el momento de que creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos, fuimos justificados y ya miramos las bendiciones de la justificación, ¿verdad? Y hemos sido salvos de la ira de Dios. O sea, hermanos, no pasaremos por ese juicio que vendrá cuando Dios derramará su ira sobre la humanidad pecadora. Pregunta, ¿acaso Dios es injusto que va a derramar su ira? No, Dios, ¿verdad?, es justo porque, hermanos, Dios ha dado el medio para la salvación, Jesucristo. Pero si el hombre no quiere, ¿verdad?, reconocer su necesidad y quiere vivir su vida lejos de Dios, no tiene excusa. Es más, ya estudiamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Eres inexcusable, hombre, cualquiera que tú seas, tanto judío como gentil. No hay excusa delante de Dios. Todo hombre tiene conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de la creación, y la palabra escrita en el corazón, hermanos. Entonces el hombre conoce, no es ignorante. Pero un día, hermanos, Dios derramará su ira. Pero nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y versículo 10. ¿Quiere ir conmigo? Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Escucha, hermanos, que dice al final, ¿quién nos libra de la ira venidera? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Así que, hermano, usted, podría decir, pastor, pero ¿qué pasa si yo soy cristiano y de repente por una otra razón me descuido y cometo un pecado? Arrepiéntase, pídale a Dios perdón, Dios perdona su pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero eso no es licencia para pecar. Pero en Cristo tenemos perdón a los que hemos sido salvos, justificados. La ira de Dios, hermanos, un día será derramada sobre toda persona que no buscó a Dios. Pero gracias a Dios, porque otra de las bendiciones de la justificación, que seremos salvos, librados de la ira de Dios. Así que el cristiano no vive con temor, vive con confianza. Y por eso dice el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Un Dios lleno de amor, de misericordia,
que a través de Jesucristo nos salvó, nos justificó y nos ha librado de la ira venidera. Número 6, hermanos, otra bendición de la justificación. Fuimos reconciliados. Versículo 10 y versículo 11 dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos, pregunta, hermanos, ¿qué es lo que causa la enemistad entre el hombre y Dios? El pecado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está otro, mucho más, hermanos, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice, hermanos? La reconciliación. Fuimos reconciliados. Aquí vemos un segundo mucho más en el versículo 10. Si Dios reconcilió consigo mismo a los que éramos enemigos a través de Jesucristo, hermanos. Y dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El pecado, hermanos, dice Isaías que hace una división entre Dios y el hombre. Nuestros pecados, ¿verdad?, hicieron alejar el rostro de Dios, el pecado del hombre, para no oír. Pero saben una cosa, hermanos, a través de Jesucristo, esa enemistad fue quitada. Ahora podemos tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Qué difícil la enemistad, hermanos. ¿Alguien ha experimentado la enemistad? Pero qué bonita la reconciliación. La reconciliación, tanto como la justificación, es un acto divino. Mire, vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera. Y todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, a los Corintios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios, hermanos, nos reconcilió consigo mismo. Nosotros ofendimos a Dios, no Dios a nosotros. Pero Dios tomó la iniciativa y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Y qué fue el medio para la reconciliación? Dice, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A través del sacrificio, a través de, hermanos, de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el hombre podía tener la reconciliación con Dios, el perdón de pecados. Y dice, sigue diciendo, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, versículo 20, embajadores. ¿Qué es un embajador, hermanos? Hablando en este mundo, ¿qué es un embajador? ¿Alguien sabe? Cada país tiene embajadores. Es un representante de una nación, y que es el trabajo del embajador. Cuando una nación tiene problemas con otra nación, manda a los embajadores para poder, hermano, hacer las paces, para poder arreglar la situación. Dice la palabra de Dios que nosotros, dice, somos embajadores, ya que hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido, hermanos, reconciliados. Ahora nosotros somos embajadores. Miren lo que dice el versículo, hermanos, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre, en nombre de Cristo. Por medio, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? Reconciliaos con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cuál fue el costo de la reconciliación?
Versículo 21 nos dice, hermanos, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. El Padre puso a Cristo en lugar nuestro para que, dice, nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Nuestro pecado fue puesto en la persona de Cristo, en la cruz. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros cuando creímos. La ira que nosotros merecíamos de Dios, hermano, fue puesta en Cristo. La ira de Dios, ¿verdad? Cayó todo el peso de la ira de Dios en Cristo en la cruz. Por eso Cristo, hermanos, antes de morir, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión, hermanos, el Padre le dio la espalda y todo el peso del pecado cayó sobre el Hijo. Y ese pecado, ese peso, nosotros lo merecíamos, hermanos, por nuestro pecado. Pero en Cristo hemos sido reconciliados. Hermano, otra bendición de la justificación. Gracias a Dios. ¿Qué es la definición de reconciliación? Según un diccionario secular, hermanos, la palabra reconciliación nos da dos definiciones. Una es volver a conciliar a los que estaban desunidos, separados. Volver a conciliar a los que estaban desunidos. Otra definición es acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas. Y la palabra original, hermanos, en la palabra de Dios en las Escrituras es y significa reconciliar completamente. Indica que se elimina toda enemistad y no queda impedimento alguno, hermanos. Por eso ahora podemos, hermanos, acercarnos a Dios con toda libertad y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. O como ese himno que cantamos, Abba Padre. Es una expresión que quiere decir papito a Dios, con respeto, por supuesto, ¿verdad? Con reverencia. Quita toda. Mire, hermano, la reconciliación que Dios ha efectuado a través de Jesucristo no es como muchas veces la reconciliación que a veces hay entre nosotros los seres humanos. Bueno, está bien, ya no hay problema, pero no te quiero ver. ¿Ha oído esa expresión? Te perdono, pero ya no me hables. Así somos nosotros, hermanos, por el pecado que mora en nosotros, ¿sí o no? Y lamentablemente, seamos sinceros, hermanos, a veces ofendemos o nos ofendieron y la relación ya no es la misma. Y con Dios, hermano, Dios nos perdona completamente, nos reconcilia con Él. Cristo es nuestro ejemplo, hermano, nuestro Padre Celestial. La reconciliación. Efesios 2:16 dice la palabra de Dios. Efesios 2:16. Entonces dijimos, significa reconciliar completamente, indica que se elimina toda enemistad y no queda impedimento alguno. Efesios 2:16 dice: mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las, ¿qué dice, hermanos? Enemistades. Mira, hermano, si Cristo en la cruz, hermanos, piensa por un momento, si Cristo en la cruz y una gran multitud burlándose de Él, algunos diciendo: si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, escarneciéndole, burlándose. ¿Y sabe qué dijo Cristo, hermanos, en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más a los que han sido reconciliados, hermanos? Si aquellos que se burlaban, el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la muestra de amor hacia ellos. ¿Cuánto más a sus hijos? Hemos sido reconciliados. Dice una vez más Efesios 2:16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El pecado, hermano, nos puso en enemistad contra Dios. Volviendo a Romanos 8, versículo 7, por favor. Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta carne que se tiende al mal. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces el pecado nos puso en enemistad contra Dios.
Colosenses 1:21 dice la palabra de Dios de esta manera. Colosenses 1, versículo 21. ¿Está ahí? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué dice, hermanos? Reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Y en el libro de Santiago 4:4, un pasaje conocido, hermanos, Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué dice, hermanos? Es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A través de la justificación hemos sido reconciliados. Dios en su amor tuvo la iniciativa de reconciliar por medio de su Hijo Jesucristo al hombre, a la humanidad, podríamos decir, a todo aquel que cree. Y volvamos una vez más, segunda a los Corintios 5:18, dice la palabra de Dios de esta manera. Y todo esto proviene de quién, hermanos? De Dios, de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, no porque usted y yo seamos muy buenas personas, no, todo esto proviene de Dios. Amén. Fue Cristo quien nos reconcilió con Dios. Versículo 10. Cristo quitó el pecado por medio de su muerte y nos presentó ante Dios limpios de aquello que nos enemistaba con Dios. En Colosenses 1:20 y 21, volviendo ahí una vez más, Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo. De él hablaba, de Cristo, se refiere a Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz. Lo opuesto, hermano, a la enemistad. Conclusión, ¿verdad? Reconciliación. Y versículo 21 dice: y a vosotros también, os que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué, hermanos? Reconciliado. Escucha, hermano, aún como cristianos, por eso estamos a orar todos los días, a leer la palabra de Dios, congregarnos a la iglesia para poder ser instruidos. Porque la vida cristiana es una lucha, tenemos una lucha constante con esta carne, hermanos. Ya leímos, ¿verdad?, los designios de la carne. Tenemos una lucha constante con el mundo, la mundanalidad. Tenemos una lucha constante con el diablo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? En medio de esas luchas que el cristiano vive, que es una realidad, podemos estar reconciliados con Dios, porque Dios nos ha reconciliado a través de la justificación. Es una de las bendiciones de la justificación. Pastor, ¿pero qué pasa? Porque, hermano, dice la Biblia que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo que haga bien y nunca peque, dice la palabra de Dios. Pero en medio, hermanos, cuando de repente por una otra razón el cristiano se descuida, podemos correr a Cristo en oración y decir: Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Y el Señor, hermano, nos perdona, y nuestra relación con Dios sigue igual. Amén. Pero una vez más, hermano, es necesaria la oración. Señor, ayúdame en este día, líbrame de cosas malas, de tentaciones. Es necesario leer la Biblia. La palabra de Dios nos acerca a Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual. Es necesario congregarnos, porque en la Biblia, ¿verdad? En la iglesia somos animados a vivir, ¿verdad?, una vida que agrade a Dios. En la iglesia somos instruidos. Usted y yo necesitamos la iglesia. Usted no puede decir: yo no necesito la iglesia. Necesitamos la iglesia. Dios instituyó la iglesia y son medios, hermanos, para nosotros vivir una vida cerca de Dios que agrade a Dios. Gracias a Dios por la reconciliación. Otro beneficio de la justificación. Y número 7, hermanos, la última cosa. Otro beneficio de la justificación: nos gloriamos. La palabra gloriamos es nos regocijamos en Dios, hermanos. Versículo 11, dice la palabra de Dios, Romanos 5, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. En otras palabras, dice Pablo, nos regocijamos, hermano. Y como decíamos la semana pasada, ¿cómo no regocijarnos, gozarnos
cuando hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, entrada a esa gracia, tenemos esperanza, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, la ira de Dios está, hermanos, hemos sido librados de la ira de Dios, hemos sido reconciliados. ¿Cómo no gozarnos de la justificación? Amén. Versículo 11 una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y no solo esto, empieza el versículo 11. Es la segunda vez que la acumulación de bendiciones obliga a esta expresión que muestra que a pesar de lo mucho que ya se ha dicho, todavía, hermanos, queda mucho más que decir. Versículo 3 de ahí, si quieren conmigo, que dice al principio: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios. Dos veces encontramos esa expresión. Así de grandiosa, hermanos, es la justificación por la fe obrada por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Lo que se agrega a continuación es que también nos gloriamos en Dios, no en nosotros. Porque nosotros, hermano, ¿de qué tenemos que gloriarnos? Porque todo lo hemos recibido de Dios. No ha sido méritos nuestros, ha sido por obra de Dios. Pero sí podemos gloriarnos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Eso implica haber escalado la cima más alta, para luego permanecer ahí contemplándolo todo desde el punto de vista de Dios, hermanos. Qué gloria será ese día cuando estemos en su presencia. Y miren, hermano, lo que dice, después lo estaremos mirando, pero en Romanos 8:18, miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice Pablo, con las glorias venideras que nosotros ha de manifestarse. Entonces, en otras palabras, y hermano, y déjeme decirle que Pablo sí sufrió, amén. Pablo sí sufrió el costo del discipulado. Nosotros no sufrimos, hermanos, en verdad. A ver, ¿aquí alguien ha sido golpeado por ser cristiano? ¿Ha sido perseguido? ¿Ha sido puesto en la cárcel? ¿Lo han escupido? El único que se burlan, era igual cristiano. Y con eso andamos chillando. No, Pablo fue golpeado, fue encarcelado. ¿Qué cosas no sufrió Pablo? Y Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que él sufrió, hermanos, no son comparables con las glorias venideras que nos esperan. Hermano, si la vida cristiana aquí es una bendición, y es una bendición, amén. Hermano, espérese, lo que nos espera allá no se compara. Y los sufrimientos que podamos pasar aquí por causa de Cristo, hermanos, cuando estemos allá, vamos a decir: no, hombre, no sufrí nada comparado a otros. Así que no se avergüencen, no nos avergoncemos de ser cristianos. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y gloriémonos en Dios, no en nosotros. Es que es otra de las bendiciones de la justificación. Dice: nos regocijamos, nos gloriamos por las muchas dádivas y bendiciones, pero sobre todo por la persona misma, hermanos, del gran dador que es Dios mismo. Nos gloriamos en Dios, y esto por el Señor nuestro Jesucristo, dice el versículo 11, por quien hemos sido reconciliados. Ese concepto, hermanos, de gloriarse en Dios, debido a las bendiciones tanto presentes como futuras, nos hace recordar las palabras que el apóstol Pedro, hermanos, escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros, que dice el apóstol Pedro. Y Pedro escribió a los expatriados, a los que estaban pasando persecución, hermanos, para animarlos a seguir adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el apóstol Pedro: os alegráis. O sea, no es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarnos, es tiempo de alegrarnos. Versículo que sigue, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? La enseñanza de Pablo, la enseñanza de Pedro, hablando de las tribulaciones,
son necesarias, hermano, se complementan, no se contradicen. Y versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, una vez más, dice el apóstol Pedro, con gozo inefable y glorioso. Hermano, si ahorita nos podemos gloriar y alegrar en Dios, imagínense cuando estemos en su presencia. Como aquel himno que cantamos, cuando estemos en gloria. Canten del amor de Cristo. Amén. Amén. Cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces vamos a concluir, hermano. Recordemos que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y eso, hermano, tiene que quitar todo orgullo que pudiese, hermanos, haber en nuestros corazones. Todo proviene de Dios. Y quisiera, como conclusión, hermanos, las bendiciones de la justificación. Número 1, dijimos, tenemos paz para con Dios. Amén. Número 2, entrada a esta gracia. Número 3, tenemos esperanza. Número 4, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Número 5, la ira de Dios, ¿verdad? Hemos sido librados de la ira de Dios. Número 6, fuimos reconciliados. Y número 7, nos gloriamos, nos regocijamos en Dios. Y para concluir, hermano, segunda a los Corintios 5:18, como dije hace unos momentos. Y todo esto proviene de quién, hermanos? De Dios. Todo esto proviene de Dios. La justificación y todas las bendiciones que vienen junto con la justificación, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es una realidad de nuestras vidas, hermanos. Nos regocijamos en Dios al considerar que hemos recibido la reconciliación. Si usted no ha recibido esa reconciliación, que este día pueda usted reconciliarse con Dios. Pide a Dios que entre a su corazón, que le dé vida eterna. Queda razón para que alguno dude sobre la eterna seguridad de nuestra justificación delante de Dios o de nuestra salvación, al depender esta no de nosotros y de nuestras obras, sino de Dios y de su eterna autoridad y majestad. Pregunta, ¿queda alguna duda? No, hermanos. Gracias a Dios por la salvación. Amén. Estudiamos hace unas semanas atrás el pecado, las consecuencias. Ahora, hermanos, la salvación, la justificación. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude a mantenernos firmes. Y así como hemos sido reconciliados, y dice la palabra de Dios que ya leímos, que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que usted y yo podamos ser un instrumento para poder reconciliar al hombre con Dios a través del Evangelio. ¿De qué manera? Compartiendo el Evangelio. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Ya que hemos sido reconciliados, ya que hemos sido salvos y gozamos de las bendiciones de la justificación, poder compartirla a otros para que sean salvos. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar.